Bien, vamos a ir viendo poquito a poquito, aunque intentaré no hacerme demasiado pesado, qué han dicho los filósofos de por dónde surge el humor. Platón es el primero que trata el tema, o sea que nos remontamos ya a la antigüedad. Él dice que el humor surge de la ignorancia. Su teoría es la de la ignorancia. Hay cosas que no sabemos y la ignorancia nos lleva a parecer ridículos a los ojos de los demás. Contrastamos la realidad con el ideal y encontramos lo que eso podría hablar de la teoría de la superioridad o la teoría de la inferioridad, como lo queramos ver desde un punto de vista u otro. La idea es, nos reímos de la gente que no sabe algo. La persona que resbala con la piel de plátano y se cae y nos provoca risa, dice Platón que nos provoca risa por nuestro sentido de superioridad, porque nosotros decimos, el muy tonto se ha caído, nosotros no nos hubiéramos caído, nosotros habríamos sabido caminar sin tropezar. Entonces todo el que comete un error, todo el que tiene una característica distinta, todo el que es inferior en cierto sentido, intelectual o físicamente, es motivo de risa. Esta es la forma más baja del humor. Porque se trata de reírse del semejante. Yo me río de ti porque eres distinto, o porque ceceas al hablar, o porque eres tartamudo, o porque eres bizco, o porque eres de una etnia, o de una región, o de una religión, o de una algo que a mí me resulta despreciable, te considero inferior y me río de ti. Eso es muy triste, pero generalmente sigue siendo una de las bases con la que creamos humor. El típico chiste del Lepe, ya nos creamos todo un mito de personas que tienen un nivel intelectual tal y cual, y entonces nos reímos de eso. Esto es triste, pero es lo que dice Platón. Él lo explica en la Mimesis, y no dice nada nuevo, vuelve a decir lo mismo de Platón, solo que lo dice con otras palabras, pero en último sentido está diciendo lo mismo. Está diciendo, la tragedia imita a los hombres heroicos, perfecto, la comedia imita a los hombres bajos, ignorantes, incultos. Hay todo un género literario, que es el sainete, que trata de la descripción de las costumbres, no, la descripción de las malas costumbres del pueblo llano. Y aquí vamos a reírnos de los andaluces que son así, de los catalanes que son asá, o de los vascos que son de otra manera. Yo pensé que ese género literario estaba ya periclitado, que a finales del siglo XIX, principios del XX, ya el sainete había acabado y que ya habíamos superado ese humor racista, y ahora resulta que no, porque estamos viendo películas, no hace falta que digan nombres, que están teniendo un éxito maravilloso y que se basan en reírnos de él, que es distinto a nosotros por sus propias características. Bien, aquí damos un salto y nos vamos hasta el Renacimiento. Ben Jonson, autor teatral y también teórico, ¿verdad?, que habla de la corrección, ¿no? Es lo que decía antes. Castigat ridendo mores. Riendo, castigo las costumbres, corrijo las costumbres. Dice, el humor surge, la risa surge como una censura social. Cuando vemos algo que no nos gusta, nos reímos con el propósito de que esas personas no hagan eso. No nos reímos porque la cosa tenga gracia. Nos reímos para decirle de alguna manera, eso no se hace. Nos reímos de la persona que lleva la bragueta abierta, no por su memoria, no por su mala memoria o por su descuido, ni porque eso sea divertido, sino nos reímos para decirle, ten cuidado y no hagas así porque eso en sociedad no se debe hacer. Es una visión bastante sociológica del asunto. Evidentemente es una visión incompleta, no explica todas las formas del humor. Vives habla de la teoría del placer y dice que nos reímos de una manera forzada, de una manera voluntaria, para conseguir la alegría, como una expresión de alegría. De alegría, por ejemplo, ante el hecho de que no nos está pasando a nosotros esa cosa desagradable que está sucediendo. El señor que resbala con la piel de plátano, aquí no pensamos que él se ha caído porque es tonto. No juzgamos si es tonto o no es tonto, pero te ríes porque dices, no me he caído yo. Yo estoy a salvo, a mí no me ha pasado nada. Yo estoy entero, yo estoy bien, yo estoy sano. El humor negro quedaría explicado con esa teoría. ¿Por qué nos reímos del humor negro? Porque nosotros estamos vivos. Con lo cual, cualquier cosa que le pueda pasar a un muerto, problemas que haya con... no nos va ni nos viene, no nos toca a nosotros. Entonces es una expresión pura de alegría.
Bueno, viene luego Descartes. Descartes también hace algo parecido, habla de la teoría del escarnio. Y entonces, pero él es más duro, habla del desahogo del odio por los rasgos que no nos gustan. Nos reímos de lo distinto a nosotros. No porque sea inferior, que puede no serlo, no para que se corrija, sino simplemente como una expresión de desprecio. Como una expresión de desprecio. Vemos a una persona que no se comporta socialmente, por ejemplo, como a nosotros nos gusta, y entonces nos reímos de ese comportamiento, de algo que ha hecho, de algo que ha dicho, porque queremos decirle, no nos gustas, te desprecio. Esto es lo que dice Descartes. Hobbes habla de la teoría de la gloria súbita, que es nuestra sensación, veis que muchas son parecidas estas teorías unas a otras, son una explicación de lo grandes que somos nosotros. Nos reímos de puro contentos de saber que nosotros somos estupendos, de nuestra grandeza ante la inferioridad. Esto lo saben mucho, por ejemplo, los artistas. Imaginaos un cantante de ópera, de cualquier cosa, que falla una nota. Inmediatamente se produce la risa. Exigimos a los demás una perfección que nosotros estamos lejos de tener. Nadie de los que en el público de un teatro se ríe ante el fallo de una nota por parte de un cantante sería prácticamente capaz de cantar esa pieza. Sin embargo, ante un fallo de una persona expresa su crítica de esta manera, con esa expresión de alegría de decir, no he sido yo el que se ha equivocado. Como veis, todo va de alguna manera en torno a nuestro sentido de la superioridad, hacia el ego, hacia nuestra vanidad, es decir, lo importantes que somos. Una de las teorías que más me convencen a mí es la de Locke, la de John Locke, que habla de la teoría del ingenio. Dice, no, el humor surge del intelecto, de la asociación de ideas, de los juegos de palabras, de la sutileza del discurso, de la conexión entre elementos inconexos, de la originalidad, de los hallazgos. De hecho, evidentemente, nos produce risa todo aquello que se sale de lo esperado, todo aquello que vemos que ha sido difícil de decir, todo aquello que ha necesitado una elaboración. Pensad un chiste contado al revés. Al revés, quiero decir, no dejando la explicación para la última frase, sino explicándolo desde un principio, perdería toda su gracia. Yo no sé chistes ni sé contarlos, ahí tengo un problema. Luego me contaréis vosotros alguno y lo intentaremos destripar. Pero bueno, está ese chiste famoso del niño que le dice a su padre, yo no quiero ir a América, no sé si lo sabéis. Yo no quiero ir a América, papá, de verdad te lo juro, no tengo interés, yo no quiero ir a América. Y el padre le dice, tú calla y sigue nadando. Bien, entonces, ahí hay un elemento de absurdo, por supuesto, de imposible, de sorpresa, que luego veremos. Pero si decimos, había un padre que quería ir a América y como no tenía dinero para el avión, le dijo a su hijo, vámonos a ir nadando, el absurdo existe, pero no tiene ninguna gracia. ¿Por qué tiene gracia contado de la otra manera? Porque no te lo están contando directamente. Te dan una alusión y te obligan a ti a pensar, te obligan a ti a hacer el razonamiento de decir, ¿por qué están nadando? Porque el padre no se le ha ocurrido otra razón. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, nos reímos cuando nos obligan a pensar. Esto es muy interesante desde un punto de vista psicológico. Si nos lo dan todo mascado, la cosa no tiene gracia. Si nos obligan a mover nuestro intelecto, entonces la cosa adquiere un nivel. Esto es lo que dice Locke. Hegel, que habla de la teoría del triunfo, recalca también un poco la idea de la superioridad. Ante una situación cómica, nos reímos de puro placer por el hecho de entenderla. Si no la entendiéramos, nos produciría una frustración. Me están diciendo algo y no lo entiendo, ahí tengo mi complejo de inferioridad. ¿De qué me están hablando? ¿Seré yo tonto que no lo entiendo? Lo contrario, el hecho de sí entenderlo, decir, ¡ah, ya sé por qué ha dicho esto, ya sé por qué sucede lo otro, ya sé por qué ha habido tal equívoco. Eso es lo que nos produce la risa. Kant, ¿verdad que no parecía que Kant se ocupara del humor? Pues sí, se ocupó y mucho. Habla de la expectativa defraudada. La expectativa defraudada es, esperamos que suceda algo y no sucede eso.
sucede otra cosa o no sucede nada, ¿no? Es el típico ejemplo del parto de los montes, ¿verdad? El gran ruido, el gran cataclismo, el gran terremoto y luego, de la fábula, y luego el monte se abre y aparece un pequeño ratón. Lo que dice Kant es que... Cuidado. Cuidado. Esta risa... que parecía preparado. Está preparado. No, se ha partido, no. El parto de los montes. Te dejo la mía y me voy yo a... Tranquilo. ¿Me da miedo romper la café? No. Vamos. Estas cosas sabes que a veces pasan. Cosas del directo. No, nunca mejor que una presentación. Que además nos sirve de ejemplo ilustrativo. Porque vosotros no os habríais caído de la silla. Me caigo yo, que... Sí, pero el ratón, ¿dónde está? El ratón. Sí, estábamos con el ratón. Bien. Sí, esperamos hoy una cosa y de hoy otra. Como sé que te gusta el arroz con leche, ¿cómo era aquello? Por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Esperamos algo y nos dan otra cosa que no tiene nada que ver. Eso nos puede interesar. Charles Darwin, también se ocupa del humor, no solamente de evolucionismo. Él habla de la sorpresa, dice que la clave del humor es la sorpresa. Realmente de muchos chistes sí lo es. Esto tiene un nombre concreto, se llama el síndrome del perro en misa. Lo nombra él. El síndrome del perro en misa significa lo siguiente: si tú estás en la iglesia en misa y entra un perro, todo el mundo se ríe. Porque no lo esperan. El perro no es gracioso de por sí. La posibilidad de que la puerta esté abierta y un perro callejero entre es perfectamente viable, no hay nada raro ni en ello. Sin embargo, como no lo esperas, como es lo último que esperas, todo el mundo se ríe sin poder evitarlo. La mayor parte de los chistes están basados en la sorpresa. Charles Baudelaire habla del satanismo. Ya ahí entramos en palabras mayores. Está hablando del desprecio por el hombre y la naturaleza. El hombre es un ser abyecto y nos reímos no solo porque nos parezca inferior, sino nos reímos para hacerle daño. Tú, cretino, que llevas la bragueta abierta, o tú que te has caído con la piel de plátano. No es que me ría porque me haya hecho gracia lo que te ha sucedido. Es que eres un ser abyecto que merece todo mi desprecio. Es lo que dice este señor. Bien, Herbert Spencer habla de la teoría del alivio. La teoría del alivio significa lo siguiente: se crea una tensión de cualquier tipo, angustiosa, y cuando esa tensión se rompe, pues entonces prorrumpimos en risas, ¿verdad? Estamos en la típica película de monstruos, de vampiros, me da igual, y entonces el manillar de la puerta empieza poco a poco a moverse y entonces pensamos que cuando se abra la puerta, ¿qué veremos? Y entonces se abre la puerta y aparece ese personaje así gordito, simpático, que ha venido, ¿no? Y entonces te ríes. Porque esperas al monstruo. Y tienes miedo, tienes tensión. Cuando llega el alivio, entonces todo eso se reduce a nada. Schopenhauer, otro serio que habla del humor. Teoría de la incongruencia. Teoría del absurdo. Claro, el chiste de antes de tú calla y sigue nadando tiene ese componente absurdo, no puedes ir a América nadando, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo hemos contado al derecho, ahí no hemos podido reírnos. El absurdo no es suficiente. Él dice que sí. ¿Cómo funciona el absurdo según Schopenhauer? Pues funciona según la deformación de la lógica, según la falsa lógica. Y dice, escuchad el siguiente silogismo. Mi perro tiene 4 patas. Mi mesa tiene 4 patas, luego mi perro es una mesa. El defecto en la construcción, o aquel ejemplo tan claro que dice, señores, si en el polo norte hace frío, pues en el polo sur lo que hace es calor. Esto incluye comportamientos raros, incluye personajes estrafalarios. Nietzsche habla de la compensación. Dice, nos reímos por no llorar. Ante una situación en la que tendríamos que llorar porque realmente es triste lo que vemos, nos reímos. Decimos,
Este gobierno... Anda. No me hables de este gobierno. ¿Por qué? Porque te está creando un problema que realmente tú tendrías que decir, esto está muy mal. El gobierno o cualquier otra cosa. Pero en vez de reír, en vez de llorar, dices, no, me lo voy a tomar a broma porque si no sufro demasiado. Entonces, para evitar el sufrimiento, optas por reírte de las cosas que te harían llorar. El hombre resbala, cae con la piel de plátano, se hace daño, tendrías que decir, pobrecito, igual se ha roto una pierna, pobrecito. Como no quieres ese sentimiento de pena, porque en ese momento no te viene bien, optas por lo contrario y optas por reír. Freud habla de la regresión, la teoría de la regresión. La risa es una vuelta al estadio infantil, al estadio de los juegos, es necesario para la salud mental del hombre. Los adultos juegan, se ocupan en otras cosas también, a lo mejor necesarias, en ganar dinero para pagar las facturas, pero en principio la mayor parte de sus actividades complementarias, todas sus aficiones, son hobbies, la pesca, la caza, jugar a la bolsa, todos son juegos que son necesarios para el hombre. La risa también es un intento de escapar de la realidad, es un mecanismo de defensa ante la angustia, y es sano y se debe potenciar. Tiene un libro clave, Freud, para entender esto, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, y hace ahí pues toda una explicación clarísima de cómo funcionan estos sistemas. Henry Bergson habla de la teoría del automatismo y dice, es divertido lo automático, cuando algo mecánico entra en el terreno de lo real, cuando una persona se mueve como si fuera un robot, cuando sus actos vienen con la inercia. La persona va andando, tú esperas que siga andando, pero entonces tropieza y cae, o choca contra una farola. Cuando algo artificial se mezcla en el camino de lo natural, eso es lo que provoca risa. Cuando una persona aparece convertida en una cosa, cuando una persona aparece mecanizada. No sé si recordáis aquel plano de tiempos modernos de Chaplin, que está con unas llaves apretando unas tuercas, y después de apretar tuercas aparece una chica que lleva un traje con dos pompones que se parecen mucho a las tuercas, y entonces él automáticamente quiere apretarle los pompones al traje de la chica, porque se ha mecanizado, ¿no? Ha automatizado el movimiento. Eso sería lo que diría Bergson. Bueno, Jardier Poncela también habla de ello, es un humorista que también se ocupa de teorizar sobre el humor. Tiene lo que se denomina la teoría de la cultura, y su tesis es la siguiente: el humor, la risa, es un producto de la civilización, es un producto del refinamiento y es un producto de la cultura, en el sentido de que el hombre primitivo no ríe. El hombre antiguo, el hombre de las cavernas, solo conoce lo contrario de la risa, solo conoce el dolor, solo conoce el miedo, para él la vida es angustia, no puede reír de nada. Para reírse tienes que tener un nivel de civilización, un nivel de cultura y un nivel intelectual muy alto que te permita una perspectiva distinta. La perspectiva distinta que implica que te instales en el humor, que tengas una actitud lúdica, que veas todas y cada una de las cosas bajo el prisma de lo cómico. La idea es, no hay cosas graciosas y cosas no graciosas. Hay formas graciosas o formas no graciosas de ver todas las cosas. Cualquier cosa es cómica si lo vemos desde un punto de vista cómico. Y él decía, la verdad es cómica. Basta que digas una gran verdad delante de la gente para que todo el mundo se ría pensando que estás gastando una broma. Entonces esto evidentemente limita de alguna manera el parámetro del humor, pero está dando una explicación de por qué unos humores son más elevados que otros. El humor bajo, al que me he referido antes, que no deja de ser crítica a las personas y censura, o el humor más elevado, que puede ser juegos de intelecto, en donde tú tienes que hacer... Tenemos a Arthur Koestler, que habla de la teoría de la disociación. Y entonces dice que el humor se crea mediante el vínculo entre dos caminos distintos, entre dos series distintas. Cuando pasamos de un lugar a otro, cuando cambiamos el nivel de nuestra conversación, cuando establecemos parámetros entre dos mundos distintos, ahí existe humor. Por ejemplo, tenemos un juego de palabras simplemente, en donde una palabra tenga dos sentidos, pues entraría dentro de esta explicación. El cambio de nivel
Porque evidentemente hay palabras con una elegancia natural y palabras que no las tienen, hay un lenguaje poético, hay un lenguaje menos poético, hay un lenguaje coloquial. Las cosas, las palabras tienen sus connotaciones. Pensad, por ejemplo, es un ejemplo que siempre, una película o una novela que se titulase Luna de miel en París. ¿Y qué connotación os trae? ¿Qué os sugiere? Ahora pensad, luna de miel en el Cairo. Luna de miel en Albacete. A ver, ¿por qué os reís? Alfredo Landa. Hemos bajado el nivel. Inconscientemente, injustamente, tenemos en nuestra mente unas ciudades que pueden tener un encanto, un misterio, una elegancia, un exotismo, algo, y otras ciudades que no lo tienen. Y otras ciudades que no lo tienen. Basta que tú empieces a hablar de las grandes capitales cosmopolitas, París, el Cairo, Albacete, para que en el cambio de nivel entre una ciudad que pertenece a una serie y una ciudad que pertenece a otra, se provoque automáticamente la risa.